creo que es súper interesante saber que esta no es la primera crisis que la humanidad vive. Entonces, todo eso lo sabemos. Es una crisis más, pero tiene ciertas particularidades, que es una crisis global, que es una crisis que está impactando a todos en el mismo momento, es una crisis que es muy dañina desde el punto de vista de la salud y especialmente de las personas que son más críticas, que está definido aquí as personas de mayor edad. Entonces, esta crisis siempre ha afectado a las personas y a las personas en su comunidad, además. Y de esa forma también ha afectado las crisis en la historia a los gobiernos, a las sociedades. Pero siempre, siempre la especie humana ha sabido salir con éxito de esa situación. Recordemos que desde que el hombre como especie nace o se origina y empieza a evolucionar el tiempo, empieza a crear y a adaptar nuevas habilidades. Recordemos que las primeras cosas que comienza a utilizar a través con los elementos disponibles en esos momentos, quiero hacerlo con una analogía justamente con el tema de la innovación con la tecnología, en esos momentos fue utilizar herramientas, hacer las primeras herramientas manuales, amarrando una piedra, sacándole filo, con un tronco o algo, y empezó a utilizar herramientas manuales, pequeños utensilios, etcétera. Posteriormente, la especie humana aprendió a comunicarse, empezó a comunicarse con sus otras especies. Entonces, esas son nuevas habilidades que esta especie fue desarrollando producto de esta adaptación. Después de la comunicación salió la escritura, que también fue un hito importante dentro de la humanidad. Y de ahí empezaron cada vez mucho más rápido a aparecer una serie de innovaciones. Pero lo que quiero demostrar con esto es que tal como en su momento dijo Charles Darwin, este biólogo en su libro de la teoría de la evolución de la especie, es que no va a sobrevivir, y creo que cae muy de cajón ahora, que no va a sobrevivir aquella especie más fuerte. Y ojo, que cuando hablemos de especie podríamos cambiar esa palabra por empresa, por aquella empresa más fuerte o por aquel profesional de prevención más fuerte, sino que aquel que tenga la mejor capacidad de adaptarse. Entonces, es la primera, el primer frase o reflexión que quería compartir con ustedes con respecto a la adaptación. Es la capacidad que tiene el profesional de prevención de riesgo, que está estudiando, que está ejerciendo, de adaptarse a esta nueva situación que hoy día estamos viviendo y que no va a pasar por un buen tiempo. Entonces, eh, ¿por qué hemos sido capaces, la especie humana, de irnos adaptando? Porque tiene esta capacidad de crear, de imaginar soluciones. Eso es algo muy particular de la especie humana y esta innovación para adaptarse ha sido característico de nuestra especie. Y es más que nunca en esta nueva crisis es necesario recurrir justamente a la creación, a la imaginación, a la innovación para pasar a la próxima fase. ¿Ok? Eh, quise, quise también compartir con ustedes esta portada del The Economist, en donde indica de que existe en este momento una elección muy fuerte o dura que va a ser entre la vida, la muerte y la economía. Entonces, todos, Alejandro, tú sabes, lo hemos conversado, de que todos estamos como en entre comillas, como en una amenaza de muerte, pero cuando hablo de todo, no solamente las personas, sino que también las empresas. Y eso ya lo hemos visto en China, en Europa, en Chile, cómo a través de esta última semana han ido quebrando, han ido despidiendo gente y probablemente muchas empresas fuertes, grandes, están súper complicadas en subsistir en el tiempo, en el corto tiempo. Pero no todas las empresas. También hemos visto gráficos de la Cámara de Comercio en donde señala de que las ventas de supermercados, farmacia, han ido al alza.
pero no cualquier venta, Alejandro, sino que la venta, especialmente las realizadas por medios online, ventas online. Y esa situación es súper interesante porque veníamos todos hablando del e-commerce el año pasado, de que viene el e-commerce, que las ventas online, de que los servicios, y en donde incorporo los servicios preventivos, muchos van a tener que subirse a colocar una capa de tecnología para poderlo entregar, y que iba a ocurrir. Pero, pero con el COVID lo que ocurrió fue que se aceleró esa, esa situación que estábamos conversando. Entonces vemos que los gráficos de venta online en Chile en ciertos rubros se han disparado. Por lo tanto, lo que hizo este COVID fue como una aceleración de esta transformación digital de la economía. Entonces, cuando hablamos de economía, hablemos de empresas. Y cuando hablamos de empresas, hablamos de trabajadores, de procesos productivos, de riesgos, por lo tanto, de profesionales que tienen que estar a la altura de gestionar estos nuevos riesgos o estos riesgos en este nuevo contexto. ¿Ok? Pero la buena noticia que también les quiero compartir es que esta tecnología, Alejandro, ha estado disponible durante los últimos 10 años. O sea, no es algo que tengamos que inventar. Probablemente la cura del COVID, sí, claro, eso los científicos están haciendo las pruebas correspondientes porque las necesitamos. Pero la tecnología para subirnos a este carro de la transformación digital ha estado disponible. De hecho, esta conversación que estábamos teniendo probablemente en otro mundo o en otros años anteriores lo teníamos que haber hecho en un auditorio, de algún organismo administrador, de algún instituto de educación, e íbamos a hacer esta charla con todo lo que significa el desgaste, los recursos involucrados. Entonces, eh, este tipo de forma de comunicarnos es la forma en que nos vamos a comunicar de aquí en adelante. Y eso es lo que el mensaje que quiero dejar y quiero compartir con ustedes. Um, Así que con respecto al uso de la tecnología disponible, recuerden que esa estuvo, está disponible. Lo único que faltaba o el eslabón que faltaba en esta cadena era que las empresas, los empresarios, los altos ejecutivos lo tuvieran en mente y quisieran hacerlo. Ahora están obligados de hacerlo. Eh, an- Antes ellos no era como una segunda, tercera prioridad. Y de la misma manera, Alejandro, la prevención de riesgos, tanto de la seguridad y la salud. Era como, sí, la prevención lo vamos a llevar a cabo, no te preocupes, estoy cumpliendo. Ahora, sin seguridad y sin salud, se han invertido un poco el orden, que también es un poco riesgoso, lo conversábamos con una empresa, un cliente hoy día en la mañana, de que todos estos riesgos críticos ahora están pasando como a un segundo plano y lo que es tema de salud ocupacional, higiene, etcétera, y particularmente el control del COVID, está haciendo como la primera prioridad para todos los gerentes y dejando de lado riesgos que son sumamente críticos. Pero bueno, ahora ya tenemos a todos alineados. Tenemos a las empresas, tenemos a los trabajadores, tenemos a la tecnología disponible, listos para el próximo paso. Um, eh, que- Cuando hablamos de innovación, la definición que nosotros tenemos como empresa apunta a que es crear, conversamos de la capacidad de crear, que es algo muy particular de la especie humana, que es crear, innovar es crear una solución. Eso es como lo que en simple nosotros discutimos o entregamos a los colegas en materia como definición de innovación. Innovar para nosotros es crear una nueva solución. Y si es una solución, esto es una solución a un problema que existe, ¿ok? Pero no puede ser cualquier solución, Alejandro. Tiene que ser una solución que sea, que le agregue valor, de alto valor para el usuario, para el cliente, pero ojo, no solamente lo que nosotros creemos que esta solución le está entregando, sino lo que él percibe como usuario, como cliente del servicio que tú me estás dando. Entonces, si vamos a crear un servicio de prevención de riesgo con mucha innovación y que vamos a agregarle mucho valor, eso te lo tiene que decir, no lo tienes que decir tú, ni tampoco tu hijo, lo tiene que decir
el cliente, el usuario final. Sí, sabes que este servicio es súpermente innovador porque me agrega valor a mí como cliente en tales aspectos. Lo conversábamos fuera de cámara, lo conversábamos fuera de cámara, que hoy día ya existe bibliografía a cómo innovar, ¿ok? A cómo innovar y en general lo primero hay un proceso muy importante de observación y de empatizar. Observar aquellos problemas que hoy día están, eh, se le llaman como problemas resignados. No es que no es que la persona esté resignada, sino que el problema se soluciona así y así siempre se ha hecho. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso, Alejandro? Siempre se ha hecho así, no hay otra forma, ¿para qué vamos a cambiar? Entonces, ahí cuando salen ese tipo de comentarios o ese tipo de reflexiones o respuestas, yo pararía la oreja. Es como, ¿hace cuánto tiempo se ha hecho así? No, digamos, 20 años haciéndolo así. Bueno, hay ahí un problema que está resignado y podría, de alguna manera, hacer esta secuencia en donde una vez que yo observo y empatizo con la persona, oso, porque esa es la persona que tiene el dolor. A nosotros también nos gusta hablar del dolor, porque el problema puede ser un poco etéreo, pero cuando hablamos de dolor lo asociamos a una persona. Entonces, como que el dolor lo tiene esa persona, ese trabajador, ese supervisor, ese empresario. Y ese dolor, otro término que utilizamos mucho también en safety, es que tiene que ser muy doloroso. Porque si no es lo suficientemente doloroso ese problema para ese usuario, es probable que él no esté muy interesado en poner la mano en su bolsillo y pagarte por la solución, porque el dolor aún lo aguanto, aún le puedo tomar una aspirina, colocar un parche, hacer una pequeña un rediseño y en realidad no es tan grave el problema que identifiqué. Ok, entonces siempre tratamos de identificar, ver el problema, ojalá que sea bien, muy doloroso ese problema, que esté resignado y empezamos a la etapa como de preguntas, ahí dice como preguntas clave con respecto a la definición. Entonces, el 80% del tiempo lo tenemos que invertir en la definición del problema. Porque si tenemos mal definido un problema, la solución a lo mejor no le va a apuntar exactamente y cualquier solución a lo mejor o otra solución va a ser la adecuada. Así que siempre nosotros tratamos de el 80% del tiempo invertirlo en empatizar y definir el problema. Una vez definido y empatizado el problema, las ideas van a caer solas, porque lo tienes tan conceptualizado que ya es lógico simplemente para empezar a conectar, como dice más abajo, ciertos métodos, ciertas tecnologías. Voy a comunicarme con Alejandro que tiene una solución y me va a ayudar justamente en esta parte. Entonces, um, entonces hablamos como de empatizar, definir, dar vueltas a las preguntas, etcétera, idear más de algunas soluciones. Y acá viene, que también lo conversábamos fuera de cámara, el tema de prototipear. Prototipear no es que el producto sea más pequeño, simplemente que tenga las funciones mínimas para yo poderlo validar, ¿ok? Que tenga las funciones o estas mínimas necesarias como para poder yo validar si esta va a ser la solución que de alguna manera encaja o hace fit con el problema. Entonces, y eso lo prototipiamos. Y hay una premisa, pero muy conocida, que valida pronto y barato. Eso es como clave. Y eso es como un segundo mensaje súper interesante. Si es que está para los alumnos hay que lo anoten. Validar rápido y barato. Pronto y barato. Porque si yo valido una idea, porque estamos validando ideas, recuerda que estamos validando ideas de soluciones para problemas. Si yo valido una idea para una solución y estoy esperando que esté todo perfecto, siempre voy a estar tarde, porque la tecnología va a ir más rápido, si es que lo queremos hacer con tecnología. Entonces, si es lo suficientemente adecuado como para poder mostrar un par de funcionalidades, ok, prototipea y define rápido si eso es lo que es el camino que va a seguir. Si yo me equivoco, no importa, porque la segunda parte o frase de la premisa es que sea barato. Yo voy a prototipear rápido, porque no me puedo demorar años en buscar una solución, ni meses,
sino que tienen que ser semanas, con suerte. Prototipear rápido y prototipear barato. Barato en el sentido, el foco que tiene de prototipear barato es que si yo gasto menos recursos de los que yo tengo disponible por cada prototipaje, entonces voy a tener, como te decía, como un vaquero, mucho más balas con las cuales disparar. Porque si yo llego y el vaquero gasta sola o alguien, haciendo la misma analogía, invierto todo en una solución muy cara y fallo, después de, no sé, un par de meses de que me demoré en desarrollar y fallo, probablemente en los bolsillos no me va a quedar dinero. Entonces siempre es como una premisa, es prototipea rápido y barato y eso lo vas a testear. Ese testeo va a medir. Esos son datos que yo mido de que si ese testeo de alguna manera pido feedback y evalúo, hago encuesta al usuario con respecto a si eso es lo que él estaba buscando o que si soluciona el problema. Bueno, esto no lo hago solo, esto se hace con un equipo y esto es tema para otra conversación y no quiero alargarme más porque aquí esto nos encanta a nosotros. Voy a pasar a la próxima slide. Esta lámina me gusta mucho, no tanto por el juego que es Fortnite, sino por cómo se concibió. Un amigo de una empresa de simuladores, en una conversación que tuvimos al comienzo de esta pandemia, nos damos muchos consejos. Y él tiene una visión que también me agrada bastante. Y me dijo, Mario, esto es como un juego, supongamos el Fortnite, en donde hay personas, y aquí a lo mejor voy a hacer gancho con tu audiencia estudiantil, que a lo mejor están jugando y dijeron que voy a ver, que voy a ver esta charla. Entonces, tenemos jugadores muy experimentados, que probablemente tienen su skill, sus XP, su habilidad muy, muy evolucionada, y probablemente si yo me pongo a jugar con él, que nunca ha jugado Fortnite o ha jugado muy pocas veces, él me va a ganar rápidamente. Porque esas eran las reglas del juego. Las personas o los jugadores más antiguos probablemente tienen en el momento de estar en la cancha mucha ventaja competitiva versus otros jugadores que vienen ingresando. Hagamos el símil de los estudiantes que vienen ingresando al mercado laboral. Entonces lo que ocurrió con la pandemia es que hubo un reset game. Se reseteó el juego. ¿Te acuerdas, Alejandro, cuando íbamos a jugar a estos juegos, le poníamos moneda y reseteábamos atrás con el botoncito detrás? Bueno, lo mismo, yo jugaba mucho, tengo un pasado. Y estos arcades que apagábamos y prendíamos atrás, lo mismo, reset game. Y todo el historial de los jugadores se borró. Y cuando hablo de jugadores, hablamos de profesionales de prevención de riesgos, hablo de los skills o las habilidades que tenían las grandes empresas, porque las reglas del juego cambiaron. Cambiaron las reglas del juego, los jugadores todos están de cierta manera como en un mismo nivel, y aquellos capaces de adaptarse a estas nuevas reglas de este nuevo juego van a ser los que van a sobrevivir. No sé si se explica la idea, Alejandro, creo que sí. Perfecto. Sí, Entonces, perfecto. Entonces, es una buena analogía y creo que hay que estar muy atentos. Hay que buscar aquellas habilidades que me van a permitir subsistir por los próximos años en mi ejercicio de la profesión, dentro de mis departamentos de prevención de riesgos, que es un tema no menor, o si yo tengo una empresa como empresario. ¿Ok? ¿Qué hemos hecho? Y aquí parto ya comienzo ya la etapa final de esta invitación al conversatorio. Aquí vamos a compartir muchas cosas con ustedes. Lo primero, esto fue en marzo, de hecho fue la primera semana cuando se declaró la pandemia, creamos este ebook que son 20 herramientas para potenciar en ese momento el teletrabajo y ojalá potenciando la gestión que se realizaba en materia de seguridad en el trabajo. Estoy hablando cuando nadie conocía Zoom, estoy hablando de esos momentos, ¿ok? Y esto es un archivo que lo tengo, yo creo que voy a salir de acá porque y les voy a mostrar qué es. Es un archivo, es una guía que hemos construido y que lo vamos a lanzar con el Colegio de Expertos. Consulta, probablemente no estás viendo lo que yo estoy viendo, que es la presentación, ¿cierto?
Entonces acá voy a dejar de compartir acá, dame un segundo, y voy a compartir toda mi pantalla porque ahora va a ser mucho más interactivo la reunión. Aquí, compartir, perfecto. Entonces, compartir toda la pantalla. Acá está. Consulta, ¿están viendo este PDF? ¿Cierto? Sí. ¿Sí? Perfecto. Ya. Estas son 20 herramientas que nosotros utilizábamos, y de hecho utilizamos con el equipo de Safety for Life y los creamos en un ebook. Es como un pequeño librito que es muy interesante de que por lo menos las revisen porque son muy efectivas. Están ordenadas por clase o por ítem o por funcionalidad. Entonces hablábamos de reunión y videoconferencia. Entonces Zoom, que ahora todos usamos Zoom, pero hace un tiempo atrás nadie lo conocía. Estamos hablando que esto es del 15, 17 de marzo y es lo que le entregábamos a nuestros clientes. Skype, pero acá Google también está entrando, tiene una plataforma gratuita, pero también me interesa una que se llama Jitsi. Echen un vistazo, es súper interesante cómo se personaliza la URL, es open source, le daría una oportunidad, ¿ok? A mí, ¿Te gusta? Perfecto. Para comunicarme con los equipos de prevención de riesgos, hay varias plataformas, en el sentido de que estamos pensando en un teletrabajo. Por lo tanto, desde ese lugar voy a empezar, por ejemplo, y a lo mejor no con los departamentos de prevención de riesgos, sino que a lo mejor con los mismos supervisores. Yo tengo que organizar ciertas actividades preventivas y no tengo cómo. No puede ser, el correo ya no da más. El correo no puede ser la forma de comunicar y gestionar. Entonces, tenemos Slack, que tiene el signo acá, es muy antigua, es gratis. También tenemos este Workplace de Facebook, échenle un vistazo. Teams, que ahora todos lo conocen porque está a través de Microsoft y que también hacemos las videoconferencias. Y Wrike. Wrike que también tiene como un poco de Slack y tiene un poco de Trello, lo vamos a ver más adelante. Trello, bueno, o sea, el que no conoce Trello hoy en día, por favor, termina la reunión y se hace una cuenta, porque en realidad para gestionar actividades es increíble. El Google Calendar, o sea, estudiantes de prevención de riesgo, saliendo, y la primera cosa que van a hacer es aprender a utilizar y gestionar tu calendario de actividades, de tareas. Es sumamente importante ser muy ordenado. Recuerden que hoy día ya no, como hace un tiempo atrás, que me acuerdo, yo trabajé en una mutualidad y me recuerdo que a comienzo de año nos regalaban una agenda de papel. Claramente eso, de cuero, todo como corresponde. Pero ahora ya no, Google Calendar, bien sincronizado. La Nidu también funciona para organizar tareas, pero particularmente échale un vistazo a Calendly. Ese Calendly lo que hace es que yo le hago clic y veo la agenda. Por ejemplo, si yo tuviese un calendario y le digo, oye, ¿sabes qué? ¿Quieres una reunión conmigo? O queremos una reunión con mi equipo, entre varias personas. Entonces en Calendar vemos cuál es la disponibilidad horaria que tenemos y te agendo inmediatamente y la cita queda en mi calendario. ¿Ok? Entonces yo busco cuál es la disponibilidad de Alejandro de mañana o de pasado. Obviamente Alejandro tiene la opción de bloquear cierto horario. No veo las actividades como en el detalle, pero sí veo que no está disponible y le agendo una actividad. Súper buena. Y Evernote, no sé si ustedes, me imagino que conocen lo que es un POSIT. Este Evernote es como el POSIT de todas esas cosas que anotas en papel, o un documento, o de repente un archivo que anda dando vuelta y no sabes dónde meterlo. Evernote. Yo llevo años, más de 10 años probablemente con Evernote, y lo que sincronizas con el celular lo puedes ver en el computador, le puedes mandar link o podemos construir en forma colaborativa un documento. Súper necesario. De hecho, de estas las uso todas. Ya. Para compartir, bueno, está Drive, que es del suite de Google, Dropbox, que es de 2 GB a 16 GB, Drive da 15, WeTransfer, yo te quiero mandar un archivo que pesa varios gigas, hasta 2, y en vez de mandarte y saturarte tu Google Drive o el Dropbox, porque probablemente es un video o una presentación que tú simplemente la necesitas visualizar, o una imagen que la necesitas desechar probablemente, o porque mi correo electrónico no aguanta 2 GB de archivo, tú la subes a WeTransfer, WeTransfer me entrega un link y ese link yo te lo comparto, ¿ok? También está Mega, ojo, Mega es 3 veces más grande que Drive. De hecho, también está otra infidencia,
toda mi información, mi historia laboral la tengo yo en Mega, porque Drive no me da. Entonces, todo lo que son sistemas de gestión, procedimiento, todo lo tengo en Mega. Y accedo a él como cuando voy a una bodega, pues, a buscar ese documento puntual. Y todo el día a día yo lo tengo en Drive y en Dropbox, depende con... Para digitalizar formularios, bueno, ese es otro de lo que va a ocurrir. Pues todo lo que es la gestión preventiva se va a tener que digitalizar, porque el supervisor, el trabajador se te fue a la casa. Él te lo tiene que enviar de otra manera. No le va a poder mandar el papel con la charla. La charla probablemente va a ser electrónica, va a ser una videoconferencia y las inspecciones van a ser distintas. Ya no podemos hacer, probablemente no vamos a poder hacer inspecciones planificadas o estas caminatas que hacían, no sé, 10, 20 personas, estas caminatas de seguridad, probablemente por las condiciones que se están estipulando, a corto plazo no va a ocurrir. Entonces, todo lo que es digitalización y el primer paso de la digitalización de los departamentos de prevención de riesgo es que todas las verificaciones que se realicen se hagan a través de un dispositivo mobile o en un ambiente electrónico. Ese es el primer paso. Y esto te lo decimos con experiencia de causa porque en realidad vemos que más que tener una plataforma de sistema de gestión, que probablemente mi empresa solamente tiene un programa con suerte, lo primero es verificar las condiciones de los lugares de trabajo, hacer mi auditoría en aspectos legales, y acá tenemos varias plataformas. Entonces tenemos desde los formularios de Google, que funcionan súper bien, tienen varias deficiencias, como por ejemplo, no tienen GPS, el tema de la fotografía tiene una serie de temas, pero es gratuito. Timeform es como la competencia de Google Form, también andan súper bien los dos. Y lo que hacemos nosotros, que tenemos formularios, pero son específicos en materia de seguridad en el trabajo, y esto obviamente es de pago, porque es justamente de qué se trata mi empresa, pero acá este es más que nada un servicio. Acá tú contratas al equipo para que te apoye en tu proceso de digitalización. Así que ahí están los links correspondientes. Y esto es un aporte de Safety con el Colegio de Expertos. Esto va a quedar disponible a través de Alejandro para la comunicación. No quiero perder mucho tiempo acá. Acá tenemos un grupo de LinkedIn súper interesante de innovación en seguridad en el trabajo. Lo pueden buscar como grupo de innovación en seguridad en el trabajo o eSafe también. Y ahí va a estar el link y lo pueden revisar en LinkedIn. Eso es con respecto a este punto. ¿Ok? Quiero mostrarte otro par de innovaciones que hemos desarrollado. Yo creo que como viene en el tiempo. Este. Otra de las primeras cosas que desarrollamos es que con toda el marco normativo que se estaba generando y estaban emanando, Alejandro, desde el Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Salud, de la Seremi, etcétera, estábamos vueltos locos todos, ¿no es cierto? Que de hecho salió una ordenanza la semana pasada y al par de horas, y al par de horas la bajaron. Entonces lo que hicimos fue, mira, ¿por qué no? Voy a ver si voy a hacer clic. Ah, perfecto, voy a hacer clic. ¿Están viendo mi navegador, cierto, Alejandro? Sí. Ya. Entonces, esto va a estar disponible para toda la comunidad del Colegio de Expertos, en donde vamos a necesitar, probablemente con Felipe, con alguien que nos vaya ayudando a las actualizaciones de esto. Y la propuesta es un tablero en donde cada tablero tiene diferentes columnas. La primera columna es acerca de esta iniciativa, cómo nace la iniciativa, cómo contactarnos, cómo usar Trello, etcétera. Después viene del MinSal las recomendaciones que ha entregado a la fecha, en materia de gestión de casos, en materia de protocolo, la Cámara Chilena de Construcción entregó una serie de recomendaciones y también los tenemos por países. Entonces, por ejemplo, en Perú podríamos hacer clic acá y hacemos un link a la plataforma de Perú, etcétera. Esto es una plataforma gratuita, abierta, colaborativa para todos los profesionales y lo que sí vamos a necesitar probablemente ir actualizando porque sale mucha legislación. ¿Cómo funciona? Por ejemplo, acá dice, una de las recomendaciones que salió del MinSal es informar a los trabajadores sobre el COVID. Yo le hago clic en esta tarjeta y esta tarjeta se abre y me dice cuáles son las recomendaciones que el MinSal me indica o me ordena que tengo que informar a los trabajadores. Entonces esto está en la etiqueta de gestión preventiva y habla de que las vías de transmisión y signos y síntomas, acciones, si presenta síntomas, solo tengo que informar, el uso de elementos de protección personal, protocolo, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene con una lista de verificación que yo podría a lo mejor ir chequeando acá, de que si cumple o no cumple. Esto, como te digo, es como un piso que estamos entregando a los colegas para que lo puedan revisar. Y en algunos casos, no sé si acá, deja ver si alguno vienen con el documento adjunto. Deja ver si viene, no lo veo. Entonces, viene con documento adjunto. Esto, por ejemplo, flujograma plan de acción.
Entonces aquí viene con un plan de acción en caso de encontrar un trabajador sospechoso, y aquí viene con un adjunto, en este caso una imagen. Y esa imagen yo la abro, bueno, no se ve, no quiso cargar, carga la imagen. Bueno, no quiero dar una vuelta, las personas que se manejan en Trello entienden de lo que les estoy hablando, y esto también es otro aporte que quiere hacer Safety for Life al colegio de expertos para justamente en forma colaborativa aportar al control del COVID. ¿Ok? Sigo. Eso es esto. Dos proyectos que finalizamos este año, también relacionados, que uno pega muy fuerte al COVID y el otro va a pegar, que este es casi una premisa, Alejandro. Este es la identificación de factores de riesgo laborales con uso de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hicimos? Dijimos, cada vez que se hace una observación conductual, o voy e inspecciono los lugares de trabajo, esa acción se ve muy influenciada con respecto a la experiencia del supervisor que está haciendo esa observación y con respecto a su conocimiento del proceso, a la relación que tenga con el grupo que está observando, etcétera. De hecho, es muy probable que dos supervisores realizando una misma inspección y ambos supervisores con diferente antigüedad en la empresa o experiencia laboral o simplemente temas psicosociales, o sea, que vienen con cargas distintas, probablemente las inspecciones van a tener diferentes resultados. Entonces, la hipótesis que quisimos validar era que las inspecciones y observaciones conductuales eran muy subjetivas y dependían mucho, obviamente, del usuario, del sujeto, ¿ok? Entonces dijimos, en vez de hacer una observación o una inspección que probablemente en un proceso productivo va a durar, ¿cuánto? 15 minutos de una jornada laboral de 8 horas, súper ineficiente, el trabajador probablemente se va a comportar según los estándares que tenemos establecidos, pero el resto de la jornada laboral nosotros no vamos a tener ojos. Eso por un lado. Y por el otro lado, veíamos que las cámaras ya en materia de security, o sea, en materia de seguridad privada, ya habían instalado cámaras para grabar la operación. Pero también era ineficiente porque teníamos que tener a los guardias detrás de un panel o de una tele viendo temas de seguridad, o sea, de seguridad física, privada en realidad. Entonces, y si ocurría algo, recién íbamos y hacíamos rewind, retrocedíamos en la grabación, y entonces todo era ultra reactivo. Era muy reactivo. Entonces dijimos, dentro de las locuras que nos dan, dijimos, ¿qué pasa si empezamos a enseñarle a una máquina que se conecte con las cámaras, si a esa máquina le empezamos a enseñar prevención de riesgos? Si a esa máquina le enseñamos qué es un estándar de seguridad, a qué velocidad tiene que ir una grúa horquilla, a qué cercanía o distancia tiene que pasar de un trabajador, cómo se tienen que apilar los pallets, etcétera. ¿Ok? Aquí voy a hacer una declaración. No le estoy quitando pega de prevención de riesgo a los colegas, lo que estoy haciendo es haciendo más eficiente su trabajo, netamente, porque a ellos lo que le voy a colocar, en vez de que estén todo el día inspeccionando, es un dashboard con respecto al comportamiento de los diferentes, estos como factores de riesgos durante el día en cada minuto. Bueno, en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Es que identificamos en una empresa de packing de fruta. Estamos en la zona de prefrío. Estas imágenes son una zona de prefrío, o sea, tienen todo apilado para cargarlo a los camiones que lo van a llevar a los puertos y de ahí a Estados Unidos. Entonces, desde el punto de vista comercial, era súper interesante porque al gerente general le interesaba demostrar hacia Estados Unidos de que estaba incorporando tecnología en sus procesos de embarque. ¿Ok? Entonces, identificamos una serie de factores de riesgos como los que te comentaba, distancia de una grúa horquilla hacia un trabajador, por dónde transita un trabajador, el uso de los pasos peatonales o la invasión de un paso peatonal por parte de una grúa, etc. ¿Ok? Identificamos 7. Y de esos 7 se lo enseñamos a la máquina y la máquina le dijimos, identifícame los objetos, grúas, personas, pallet, etc. Y alértame cada vez que no se cumpla esta regla. Es decir, cuando una grúa pasa, por ejemplo, deja un pallet en un paso peatonal, o un trabajador o una grúa pasa muy cerca, estamos hablando a lo mejor de un metro, lo tenemos definido, de una grúa. Y mira, aquí tengo un par de videos, y si esto resulta, debería verse.
No, no se está viendo muy bien. Bueno, y este de acá, vamos a ver, ¿se ve el de acá? No se está viendo. Bueno, se los enviaré más adelante el link de YouTube. ¿Qué es lo que ocurre? Es que estos trabajadores van transitando y empieza esta máquina a identificar y empieza a alertar cada vez que están a distancia o las reglas que acabamos de comentar. El título de este proyecto se llamó Identificación de factores de riesgo laborales con uso de inteligencia artificial, especialmente con lo que es videoanalítica, y fue apoyado también por la superintendencia. Entonces estamos súper contentos por el espaldarazo que nos dio un organismo como la superintendencia. Y termino con otro producto que sacamos hace muy poco. Está, se quedó pegado acá, y aquí está acá, que es el famoso pasaporte COVID. Este pasaporte COVID, con la tecnología que teníamos disponible, quisimos solucionar un problema recurrente. ¿Cuál era el problema recurrente? Es que los trabajadores, porque lo dice la CRM de Salud y el Ministerio de Trabajo, tengo que controlarle la temperatura y hacerle como una encuesta de salud al ingresar a su lugar de trabajo. Ok, por declaración es súper interesante, pero el riesgo de que un trabajador sospechoso me contamine a toda la operación en la garita o con el paramédico cuando me va a tomar la temperatura, o incluso pasó y está en pleno proceso productivo y me contamina el resto de la operación, es muy, muy, muy riesgoso y muy caro, porque probablemente con eso, aparte de mandarlo en cuarentena a ese trabajador y a las personas que tuvo en contacto, probablemente va a llegar la Ceremi y me va a paralizar por lo menos un buen tiempo. Estoy dando un tiempo, probablemente un día y medio, y eso es muy costoso. Entonces, la definición que hicimos es que a este mismo problema le quisimos entregar una solución. Es que la evaluación del trabajador la va a hacer en su casa. Entonces, si el trabajador con síntomas declara que tiene, por ejemplo, 38 grados, inmediatamente le llega un pasaporte, que creo que no lo tengo acá, no, lo voy a ver acá, dame un segundo, voy a hacerlo, está acá, ya. Un pasaporte, que es un documento, el cual le dice que su pasaporte se encuentra rechazado, le entrega un plan de acción con recomendación específica a los síntomas y, y al historial de contacto, y este trabajador, y en ese mismo momento se le notifica a su supervisor directo de que Alejandro Valdebenito en este momento tiene su pasaporte rechazado. Cuando hablo de este momento es a las 7:30 de la mañana, porque es el momento que tú llenaste la encuesta, o este pasaporte, o este formulario en donde te pregunto, y te notifico directamente a tu trabajador, a tu supervisor. El supervisor a esa hora, o quien corresponda, asistente del comité de crisis, asistente del departamento de prevención de riesgo, me llama y de alguna manera valida lo que contesté y le envía las instrucciones correspondientes. Eso estoy de alguna manera pesquisando al trabajador previo, muy lejos de la empresa. Y lo derivo donde corresponde, a la mutualidad, depende del convenio, las conversaciones que tengan con el organismo administrador o a su sistema de salud. ¿Ok? Y esto genera datos. Y si genera datos, voilà. Mira, dame un segundo. Voy a abrir acá, creo que lo tengo aquí. Y esto genera datos que son datos como, voy a bajar aquí, este es el dashboard. Bueno, el pasaporte, voy a hacer un pequeño truco de que las personas que tengan celular Android o tengan lector QR, si quieren, voy a dejar un minuto este QR, pueden acercar su celular al QR y pueden contestar inmediatamente este pasaporte de COVID, y podemos ver el gráfico cómo se va a empezar a mover en función a la respuesta que en estos minutos nos están dando, no sé, los diferentes trabajadores de Perú, Colombia, Argentina, Chile, vi gente de Temuco, etc. Si no pueden pistolearlo con su cámara, pueden escribir la página que está acá abajo, que es bit.ly pasaporte safety con P mayúscula y safety completo mayúscula, y lo pueden completar. Bueno, para terminar esta historia. Entonces, de alguna manera, estoy pesquisando a trabajadores sospechosos. No estoy diciendo trabajadores COVID, sospechosos de COVID, antes de que lleguen a la empresa y me puedan afectar negativamente la continuidad operacional de mi organización. Entonces, y más ahora, Alejandro, que las empresas van a retomar, como en Perú, que ya están a partir del lunes, están retomando la operación, o como en España, que ya están en este proceso de desescalamiento, donde ya están pasando a la próxima fase, con una serie de restricciones. Y esas restricciones, por ejemplo, están indicando que
los aforos máximos de los restaurantes, de los lugares donde va público, es de un 30%. No dice tiempo, dicen que eso se va a evaluar para pasar a la próxima fase, en donde de 30 va a aumentar al 50%. Y eso va a ocurrir también en la empresa, los aforos. ¿Ok? Entonces, para terminar, quiero mostrarles justamente cómo se visualiza. Voy a bajar esto un poquito aquí. Este pasaporte se visualiza así. Voy a maximizar. Bueno, tengo el repositorio de cada pasaporte, la base de datos en Excel, etcétera, y se visualiza algo así, que está cargando, va a cargar y va a cargar un par de gráficos como estos. ¿Ok? Por ejemplo, estos son los que hicimos ahora. Estos son el número de pasaportes que se han hecho en este mes, del 1 de mayo al 31 de mayo. Aquí hicimos una charla, aquí hubo una prueba, y estos son los que se han hecho hoy día, y ya llevamos 120 pasaportes realizados desde abril a la fecha, y de los cuales en abril, solamente en mayo se han hecho 22. Esto es desde abril, recuerden, de abril a la fecha. 22, y 13 han estado habilitados, 40 inhabilitados. Esto es a modo de ejemplo y de demostración. También tenemos los diferentes centros de trabajo a los cuales van. Datos datos tabulados generan dashboard, y de dashboard informe, y con eso tenemos decisiones informadas. Para terminar la presentación tenía como unas palabritas acá de que, sí, eso. Lo tenía, claro, que, bueno, la invitación, muchachos, antes de terminar esta parte, es que obviamente estamos viviendo una transición, pero esta transición va a durar, va a durar un tiempo, y esta va a ser una transición a esta nueva era. Y en esta transición va a haber mucha volatilidad, va a ser muy incierto, va a haber mucha incertidumbre, va a ser complejo también para las organizaciones, y va a ser también muy ambiguo con respecto a lo que está ocurriendo. Nada es concreto, todo es nuevo, toda todo lo que es análisis, información del COVID se está creando ahora, en estos momentos, a lo más con 2 semanas de anticipación, que es lo que está ocurriendo en Europa o en China, pero no hay historia, entonces todo es ambiguo. Entonces no esperemos a que termine la crisis para recién movernos. Innovemos ahora, innovemos durante la crisis. Muchas gracias, Alejandro, y esa era como la presentación introductoria a esta conversación. Súper. Perdón, disculpa, y tenía esto por si quieren hacerme una consulta, pistolean ese código QR y me mandan un mensaje directo, por si quieren ver otros temas, para no saturar el correo, otras cosas. Con ese QR que lo voy a dejar ahí, me pistolean y me conectan directamente. Súper, Mario. Realmente me escuchas, ¿no es cierto? Sí, te escucho completamente. Súper importante lo que estamos hablando, súper importante lo que estamos haciendo. Contarle a los colegas que vamos a tener ahí junto con Mario, con SafeStage, ¿no es cierto? Una plataforma donde todos van a poder acceder gratuitamente, van a poder bajar información. Y lo que Buenísimo. algunos dicen los demoramos. Yo digo, mira, en esto hay que ser súper serios y súper profesionales, y hay momentos donde tenemos que tener la capacidad de respirar y decir, calmémoslo, ordenemos primero, planifiquemos lo que queremos, desde ahí construyamos cosas, porque si no nos pasa lo que le pasó en este periodo a las autoridades, a algunas, donde se subía una información, después se bajaba otra, y eso evidentemente nosotros no lo queríamos cometer, y lo que queríamos era poder, ¿no es cierto?, que tuviera la mayor acceso. Mario, aprovechar de hacerte algunas preguntas, mientras en un rato más vamos a dar el pase al público sur y después al público de redes sociales. Buenísimo. Ya están haciendo, me están agregando, por ejemplo, Nelson Pailacheo y Paula Padilla se conectaron con ese QR al LinkedIn y se están conectando, y así, porque a través de LinkedIn nosotros conversamos mucho, entonces yo creo que no se tienen que quedar al margen de esa conversación. Para más adelante hablo. Te escucho, Alejandro. La importancia de los datos, yo creo que una de las cosas que más me ha costado desde que he estado de la presidencia del colegio, tratar de explicar a los colegas la importancia del dato. Yo soy, y muchas veces me critican que soy medio fanático de los datos, pero para mí los datos son para interpretarlos, sirven para tomar decisiones. ¿Cómo ves tú la importancia de tomar datos, de evaluar datos, de esos datos transformarlos, ¿no es cierto?,
en innovación, innovación, innovación. ¿Nos puede dar un... Sí, mira, en particular, durante esta última década han ocurrido varios elementos que le llamamos nosotros como la tormenta perfecta, en el sentido de que los más viejos, los más viejos, recuerden cuánto costaba el primer pendrive. Valía, sí, era súper caro y la capacidad de almacenamiento era muy baja, ¿te acuerdas, no? Que guardamos un par de fotografías y ya lleno. Ok, entonces, mira, fíjate lo que está ocurriendo. La capacidad no, el costo de almacenamiento de estas unidades, de unidad de almacenamiento digital, la capacidad de almacenamiento está aumentando. Por otro lado, el costo de almacenar 1 giga está disminuyendo en el tiempo. Los que son más viejos veían esos discos como cuadrados, los negros, esos enormes, no los disquetes, los que venían antes. Entonces, realmente eran caros y tenían poca capacidad. Pero ahora se invirtió la torta en el sentido de que son muy baratos y tienen gran capacidad de almacenamiento. Eso por un lado. Por otro lado, Internet. Recuerden también hace 10, 15 años atrás, ¿qué era Internet? Era una cosa totalmente distinta a lo que es hoy en día. ¿Ok? Las velocidades de navegación, ya estamos hablando del 5G ya. Entonces, llegó Internet, tenemos una mayor capacidad de generar datos y tenemos por otro lado una serie de plataformas y redes sociales que están todo el día generando datos. Eso lo hablo en general, ¿ok? Entonces, obviamente, el mundo cambió. El mundo hoy día es un mundo basado en datos. Ahora, ¿cómo hago la bajada en materia de la seguridad y salud del trabajo? Mira, cuando hacemos un programa de prevención de riesgo, no quiero hablar ni de sistema de gestión, de programa simplemente, o un programa, un plan de trabajo, establecemos ciertos objetivos. ¿Y qué nos dicen, Alejandro? Siempre, los objetivos tienen que ser SMART, específicos, medibles. Hasta ahí llego, medible. Y es medible, ¿yo cómo lo voy a medir? ¿De forma cuantitativa o cualitativa? Ya la manera de medir en forma cualitativa probablemente va a generar, va a ser limitada con respecto a dónde voy a llegar con el análisis. Pero si hacemos una medición cuantitativa, probablemente vamos a tener mucho paño donde cortar y eso lo vamos a ser capaces de visualizar para una toma de decisiones 100% informada. La recomendación es profesionales nuevos en el ámbito de prevención de riesgo, profesionales antiguos en materia de prevención de riesgos, adapten, tomen esta nueva habilidad, la habilidad de ser capaces de tomar una base de datos, limpiarla, transformarla, extraer información relevante y comunicarla a la parte interesada. ¿Ok? Te estoy hablando de lo que hacemos en Safety. Al final, nos conectamos con grandes bases de datos desde los sucesos, en las empresas, a través de los formularios, etcétera. Hacemos un proceso de limpieza porque los datos siempre vienen con un punto, una coma, una columna que nos sirve, etcétera. Transformamos, creamos indicadores, o sea, un indicador y ojo que no estoy hablando de indicadores de accidentabilidad, no estoy hablando de indicadores de siniestralidad. Eso para nosotros lo dejamos, hace 6 años atrás lo dejamos en un baúl y lo enterramos. ¿Ok? Eso simplemente le sirven a las mutualidades, no te sirven a ti como de qué. O sea, a mí llega alguien a hablarme de esos indicadores, entro a preocuparme porque en realidad o sea, si llega solo con esos indicadores. Entonces, hablo de otro tipo de indicadores que sean mucho más preventivos, que sean proactivos. ¿Cuántas auditorías de las programadas realicé, por decir algo? ¿Cuántas listas de verificación COVID? Ojo, listas de verificación COVID, porque ahora vamos a tener que incorporar una lista así como tenemos el 594, una COVID, una lista de verificación COVID he realizado. ¿Qué porcentaje de cierre tengo de los planes de acción que de estas listas o de estas auditorías surgieron? Etcétera. La toma de decisiones tiene que tener experiencia, sí, por supuesto. Tu experiencia, Alejandro, yo no la dejo por nada del mundo, pero si la complemento con datos, aumento tu capacidad, aumento tu potencialidad de toma de decisión. Porque hoy día lo hacemos a través de la experiencia, a través de la intuición, y el dato lo dejamos como para un Excel de ahí de accidentes que tengo que mencionar en algún momento. Al contrario, nosotros somos una empresa basada en datos, y no en cualquier dato, en datos de seguridad en el trabajo. Y ayudamos a las empresas a ese paso. ¿Y qué es lo que ocurrió ahora con la transformación, con todo esto de la pandemia? Es que todas se están subiendo tarde o temprano a esa capa de digitalización.
Sí, yo creo que es tremendamente importante lo que tú señalas, Mario. Eh, yo siempre digo lo mismo, nosotros en Chile, ya para contarle un poco a los amigos La de historia, esta de parte, afuera. estamos acostumbrados a medir la prevención en términos negativos. Ya, para mí la tasa de siniestralidad es negativa, la cantidad de días perdidos es negativa, Mm, la frecuencia es negativo, y nos olvidamos de hacer la contabilidad positiva de la prevención. Y ahí siempre lo hemos conversado. Por ejemplo, ¿cuántas horas de disponibilidad aumentó producto de la estrategia preventiva? Que es súper un bien. dato que es tremendamente importante. O sea, yo cuando quiero Mm, negociar el sueldo con mi mm, gente, ya, no sé, o la consultora que yo tengo cuando queremos negociar mm, el precio, mm. yo primero le digo, ¿cuántas horas tiene usted perdida? ¿Cuántas horas Totalmente de acuerdo. va a recuperar? Y esto impacta tanto en el nivel de productividad. Y ese es un dato esencial hoy día Eh, para que los colegas entiendan que la prevención agrega valor. mm, Ya, si hoy, y sobre todo para los chicos que lo están escuchando, ahí para todos los colegas, si yo voy hoy una empresa, sobre todo una empresa moderna, constituida, ¿ya? Seria, con plan de desarrollo, con claridad en su cadena de valor, etcétera, le voy a hablar de la tasa de siniestralidad, lo más probable es que ese gerente general ni siquiera me escuche, ¿ya? Lo que quiere escuchar el gerente general es cuál es su aporte, ¿no es cierto?, a la cadena de valor de la industria. Y ahí nosotros siempre nos dicen, oye, ¿cuál es el aporte de la prevención? Yo siempre lo resumo entre íteres. Mientras la ingeniería comercial vende, ¿ya? Que su preocupación, ¿no es cierto?, mm, es estar bien posicionada en el mercado, la ingeniería industrial está preocupada de la productividad. La ingeniería en prevención y la administración estratégica del riesgo está para asegurar el funcionamiento de la cadena de valor. Y esos son los datos que hoy día tenemos que entregar al gerente. O sea, eh, qué cantidad de HH recuperamos producto de tener buena higiene en la empresa. O sea, qué cantidad de hoy día bajo el COVID-19, qué cantidad de HH vamos a recuperar por tener un plan preventivo de COVID. Lo que ustedes hacen de detectar el COVID en la casa es mm. espectacular. ¿Por qué? Porque me aumenta la disponibilidad, ¿no Así es es, cierto? Disminuye el riesgo así de es. que se me pare la cadena de valor, que se me pare la cadena productiva. Mm. Otra de las cosas que lo hacen Mario, y yo sé que yo quiero aprovecharme de tu confianza porque tú lo hiciste, tú lo concretaste. No voy a hablar de mi caso, porque si hablo de mi caso, va a decir, ah, pero te estás tirando flores. En tu caso, La otra semana te entrevisto, no te preocupes. eh, ¿cómo financiaste tu proyecto? Porque todos los colegas dicen, no, no hay pega, no hay esto, no hay esto. Y yo tengo visiones distintas, ¿ya? Porque oportunidades hay y nichos de mercados hay, ¿ya? Sí. Y forma de financiar de hacer esas empresas también existe. Entonces quería que los contaras un poco de tu experiencia, ¿no es cierto? De cómo pudiste financiar esta empresa. Sí, claro. Bueno, se habla mucho de fondos públicos o fondos privados. De hecho, durante los últimos años han aparecido una serie de fondos privados eh, en donde se organizan una serie de empresas o algunas no sé, o la Cámara China de Construcción o a través de la Cámara de Comercio o a través de la misma municipalidad de estas cuentas, que se organiza con un par de empresas y crean como fondos. ¿Okay, no? En Chile existen probablemente uno de los países que en Latinoamérica mayor cantidad de fondos públicos existe, o sea, que están constituidos. De hecho, hay un calendario, no es que tenga preparado, pero tenía algo aquí para ustedes. Oye, preparé con mucho cariño esto para usted, así que hay un calendario que es ustedes lo buscan como programa Corfo o programa de subsidios, deja ver acá, ¿lo están viendo? Sí, Ya, perfecto. Esto, insisto, yo te voy a compartir una carpeta con toda esta información. Y aparecen los diferentes llamados. Mira, la mala noticia es que el 16 de abril cerraron una serie de fondos. Cada sí, uno de los fondos tiene cierto foco. Algunos tienen, por ejemplo, de PYME, ese dice de Súmate de Innovar para incluir capacidades de innovación dentro de mi organización. Acá hay uno de diseño ecosustentable. Acá hay Innova Región. Hay fondos que son específicos de región. De hecho, Alejandro, en hice el la caso tarea, hice la tarea y ahora está la gente de O'Higgins, hay un llamado de Innova O'Higgins exacto. que está abierto, que es paralelo a esto, ¿ok? Crea y valida, ¿se acuerdan cuando hablábamos de que, oye, prototipea y valida tu idea? Te dan plata justamente para validar, no para que vendas, sino que para que
esa idea que tienes para solucionar un problema, desarrolla un prototipo y valida. Y acá hay innovación de alta tecnología, que es como lo que demostraba de inteligencia artificial aplicada a seguridad en el trabajo, ¿ok? Fíjense que no son los mismos con los que vienen en el segundo llamado, pero no les quiero dar la lata con esto porque es un calendario y esta es una forma. La otra forma, o el otro lugar donde nosotros también revisamos, es la siguiente página. Es fondos.gov. Ahí está, la vi. Esa. Fondos.gov.cl, y esto es compila todos los fondos, porque claro, porque tenemos de Cercotec, tenemos de Corfo, tenemos no sé de qué. Entonces acá aparecen todos y cuáles están abiertos, cuáles están cerrados, ¿ok? Y obviamente en la página de Corfo, no, insisto, no quiero darle la lata con esto, pero ahí hay lugares. Le voy a comentar la historia de Safety. Yo trabajé cerca de 9 años en la Mutual. Mi equipo trabajó en varios lugares, en varias mutualidades y también en departamentos de prevención de riesgos súper importantes. Pero estamos hablando de hace 6 años atrás. Quería digitalizar la prevención de riesgos. Estaba con esa idea, porque en realidad yo auditaba los departamentos, con los programas, en este caso con el programa PEC, y veía la cantidad de carpetas y papeles, y que lo que ocurrió el año pasado se guardó y nunca hubo trazabilidad, o nunca se utilizó para ver alguna tendencia o correlación con otra variable, porque no teníamos tiempo, porque no estábamos acostumbrados, porque no teníamos la habilidad, ojo, o el conocimiento de cómo de un Excel pasarlo a un poquito más que un Excel, que a una tabla, a un gráfico dinámico, publicarlo en un Power BI, en un Tableau, etcétera. ¿Por qué no? Porque no nos han enseñado eso. Entonces, en este modo cuarentena, nosotros lo que les proponemos es, oye, vean esas habilidades, es necesario. Entonces, dije, ok, voy a invertir, voy a crear una empresa y con un ahorro que tenía. Pero postulé a Corfo. Y Corfo me dijo, ¿sabes qué? Estás lo suficientemente loco. Es muy de nicho lo que estás diciendo, y eso me es agradable, porque es de nicho, es de prevención de riesgo. Estamos hablando de que la cantidad de proyectos que se postulaban en ese momento eran probablemente menos de 10 a nivel nacional. Probablemente menos de 5 a nivel nacional. Es distinto a lo que está ocurriendo hoy día, ¿ok? Por eso la competencia hoy día es muchísimo más fuerte. Y nos dieron 25 millones. Y era para construir, para desarrollar. Y ahí con eso estuvimos un año trabajando. Uno no piensa en sueldo en esos momentos, no piensa hoy estos 25 millones, puro no, es simplemente cómo puedo validar rápido esta idea, cómo puedo rápidamente, y no solamente con lo que yo digo, sino con lo que dice el cliente, y cómo esto yo lo puedo comenzar a comercializar y que realmente agregue valor a la prevención de riesgo. Y eso fue de hecho, recordando el objetivo de ese proyecto era validación técnica y comercial, ese es el término, validación técnica y comercial de Safety for Life, de la plataforma. Y después, es que esto es como una carrera, porque, o es como etapas. Después que tú pasas por una semilla, tienes la opción de postular a la diferencia de los 60 millones, o sea, 25 menos 60, y la diferencia te lo pasan en esos 35, te lo dejan en otro fondo, pero es solamente para los que ganaron semilla, que es el capital semilla que les comentaba. Y eso se llama SAF, subsidio, semilla, asignación flexible. Flexible porque esos 35 millones te los parten en dos, 15 generalmente y 25. Y esos 15 van contra hito, y ese hito generalmente es de venta. Entonces, ya Alejandro, construiste, perfecto. Ahora te voy a dar el SAF en dos patas. La primera pata es si vendes. ¿Cuánto te comprometes a vender en tanto? Ok. Y si no vendes, no te dan el resto. Entonces, como que está todo enfocado para vender. Eso es otra habilidad, Alejandro, el tema de poder persuadir, vender servicios. Eso también tiene que ser ultra desarrollado por los profesionales de prevención de riesgo. Yo tuve la gracia de que pasé por una mutualidad y después hice empresa, entonces tengo como una capacidad, me es fácil como conversar con gerentes y tal como tú dices, conversarle, no la prevención aburrida, es como cómo hacemos que los accionistas ganen más plata, cómo hacemos más rentable la empresa para los accionistas. Y eso es, la prevención es un medio, pero no es y es un medio pero no es el fin último. Entonces, ¿cómo hacemos que las personas que pusieron lucro en esa empresa, independiente del tamaño, cualquiera,
los inversionistas quieren su retiro de utilidades, que es lo que estábamos viendo hace poco, y que sea cuantiosa. Y esa es la conversación que tú tienes que tener, y por eso tienes que ver un indicador económico, cómo está el país, cuáles son las prácticas que están llevando a cabo en otros lugares, etcétera. Sí, mira, yo sé que suena feo cuando uno lo dice, ¿ah? Y qué bueno que haya más colegas hablando de estos temas. Pero efectivamente, guste o no guste, la prevención es una estrategia económica y Sí, la podemos medir, la podemos cuantificar, la podemos incluso, ¿no es cierto?, predecir cuáles van así a ser es. los futuros comportamientos y por eso es tan importante tener los datos y los análisis correctos. Una de las grandes peleas que nosotros hemos tenido como colegio de expertos en prevención de riesgos de Chile es los datos que tiene el suceso. ¿Ya? Ah, Más allá del indicador, si es bueno, si es malo, que lo vamos a ver la próxima semana también a través de un seminario televisado y con Zoom, ¿ya? buenísimo. Si acaso el dato de los sucesos nos sirve para algo. ¿Ya? Y cuando empezamos a pedirle a sucesos que los separara por género, por tipo de Oh, empresa, por tipo de esto, por tipo de esto otro, la verdad que no les gustó mucho y, y todavía les cuesta entender por qué queremos saber fehacientemente eso, porque es a través de esos datos, ¿ya? Queremos construir políticas públicas, ¿ya? Yo insisto en una premisa que hemos colocado en la discusión pública, en un par de semanas, un par de días más van a salir varias columnas respecto a eso, es que en Chile, ¿ya? Y para que nuestros amigos extranjeros lo sepan, presentamos datos, ¿no es cierto?, del 48% de la población laboral, ¿ya? Que son los que están formalmente contratados. ¿Ya? De los trabajadores no contratados, no tenemos datos. no, Para poder estudiarlo no tenemos. O sea, hoy día no sabemos, ¿no es cierto?, los datos de Uber. Lo que sabemos en lo general, que según la CONACET, el Consejo Nacional de Seguridad del Tránsito, tenemos gran cantidad de accidentes automovilísticos, pero no sabemos qué porcentaje corresponde a Uber, a Cabify, a Didi, mm, Pedido Ya u otro, y por lo tanto no sabemos acaso o qué factor de riesgo mm, podríamos tener ahí. No sabemos fehacientemente, más allá de los estudios que hemos hecho con la Cámara Chilena de la Construcción, que hemos hecho con la SOFOSPA y con la CPC, de cuánto hoy día cuesta la no prevención en Chile. Nosotros la tenemos mm, calculado con que es alrededor del 12% del Producto Interno Bruto, que es una cantidad de plata brutal, enorme. ¿ya? Pero estudios formales no hay. Mira, Catherine, aquí en el público Zoom, saludamos a Catherine, nos pregunta, ¿cómo aplicamos innovación y tecnología en el área de la construcción? Respóndelo tú y yo te cuento la experiencia que hemos tenido ahí con la USACH. Eh, bueno, nosotros tenemos clientes de la construcción. Cada rubro tiene su particularidad. Pues la construcción sabemos cuál es el comportamiento que tienen, el riesgo al cual están expuestos los trabajadores, la velocidad a la que van, porque en realidad es un rubro súper específico y que tiene y que los tiempos son súper acotados, generalmente con sistemas de subcontratación súper complejos. eh, pero, mira, nosotros siempre cuando nos recomiendan, cuando nos piden así como los primeros pasos, es como, viejo, parte, obviamente, a ti que te gusta a lo mejor esto, lo que estamos conversando, no esperes que alguien comience como a innovar. O sea, claramente lo primero que debería hacer es que tú tomas esta bandera desde de la innovación en prevención de riesgo y liderar, que es como el primer concepto que nosotros recomendamos, así como, oye, esto necesitamos un poco de liderazgo y rápidamente trata de obtener a través de algún proyecto específico, alguna mejora, solucionaste un problema, no sé qué cosa, rediseñaste tu programa de prevención, insisto, prevención de riesgo, incorporaste alguna herramienta que viste en algún otro país que estaba funcionando bien o con respecto al control del COVID. Incorporaste el pasaporte COVID, no sé, obtén rápidamente resultados, que es como la segunda parte, es como lidera, sumérgete en un proyecto bien acotado, a corto plazo y obtén resultados rápido. Un win-win, win-win para ti y win para la organización. Y en función a eso,
de a poco empieza, y nos hemos dado cuenta, a como a permear esta como cultura. Sí, igual que la prevención, la innovación es igual que la prevención. Es como, empieza a evangelizar, empieza a conversar lo que estás haciendo, cuando tengas resultados, colócalo rápidamente al lado de tus resultados en tu diario mural, a través de un mail, a través de tu WhatsApp de la empresa o como se comuniquen, comunica rápidamente el resultado, comunica rápidamente. Y eso, de a poco, las personas van a empezar a visualizar que que hay personas que están pensando fuera de la caja, están saliendo de esta como zona como de confort de hacer esto porque siempre se ha hecho así, y están pensando fuera de la caja y están trayendo resultados a la organización. Y a lo mejor esos resultados de la organización están empezando a repercutir bastante más arriba, que es lo que decía Alejandro. A lo mejor dentro de las utilidades que tiene la organización, están haciendo un proceso un poco más eficiente, están utilizando un material menos contaminante. Ahí podemos, miles de formas en que podemos mejorar o identificar problemas dentro de la organización. Y ahora en modo COVID hay una cantidad de oportunidades, es el término que utilizamos, que hay que afrontar. Entonces, tenemos liderazgo, tenemos resultados y tenemos cultura, que es como también la Biblia para materia de prevención de riesgo. O sea, rápidamente tienes que liderar, rápidamente tienes que buscar resultados, rápidamente tenemos que empezar a generar cultura. Te Mira, escucho, Alejandro. contarle a Milton que ya tiene el micrófono abierto, deja contarte un poquito lo que hicimos con la USACH. Con la USACH detectamos un problema en conjunto con la Cámara Chilena de la Construcción. ¿Ya? Por distintas edades, ¿ya? Se interactuaba al riesgo de manera distinta. ¿Ya? Entonces, decimos, a ver, ¿cómo logramos, eh, con un método muy sencillo, ¿ya? La colocación y ubicación de los trabajadores en función de la reacción al riesgo? ¿Ya? Entonces, empezamos a grabar cómo los trabajadores se comportaban ante el insumo del riesgo, ¿ya? Y en función de eso dijimos, mira, vamos a agruparlo por grupo etario, de tales Perfecto. características, hombres y mujeres, ¿ya? Logramos saber cómo un joven de 18 años reaccionaba, por ejemplo, a colocarse el arnés de seguridad y Ah, qué cómo lo bueno. usaba alguien de 40 años, y a través de eso pudimos decir, miren, es recomendable que para esta tarea que tiene tal nivel de riesgo se contrate una persona que esté entre los 25 hasta los 30 años. Ah, súper bien. Una persona que esté contratada que tenga entre los 18 y los 19. Y la verdad es que el resultado que tuvimos fue recuperar casi un 20% de producción. Wow. Está muy, muy contenta con eso. Ahora este estudio con la USACH, estamos armando un laboratorio de riesgos psicosociales con foco Mira. a la contratación y colocación del personal. Milton, desde la novena región, presidente de la novena, un saludo a todos los colegas. Ah, hola Milton, un gusto. Hola Mario, hola Alejandro, buenas noches a todos los colegas. Bueno, primero que todo, Mario, felicitarte por tu presentación de tu emprendimiento, realmente notable, ¿eh? Muy bueno. Y que tenía una consulta con respecto a la experiencia que tú has desarrollado en primera instancia en una mutualidad y luego con tu empresa. Con la empresa. Es que cómo tú has visto la evolución desde los requerimientos que has recibido por parte de tus clientes en este desarrollo tecnológico que tú has tenido. Han ido variando desde la parte de prevención hacia áreas como más logísticas, como el caso que Sí, mostraste sí, en el sí, tema de sí. videoanalítica, que estaba muy bueno. Sí, ¿Ah? sí, bueno, de ahí te puedo ¿Cómo mandar ha sido? información de eso, sí. Gracias, Milton. Bueno, cualquier información, nosotros, Alejandro nos conoce, la gente de CG Canal también nos conoce, somos súper abiertos a entregar o a apoyar, asesorar, o ese consejo amigo que no sabes qué hacer, llamen, nosotros dentro del... Imagínate que con Alejandro nos conocemos hace mucho tiempo, al tío te respondo Milton, pero es que como importante como parte de la historia, a Boris, a los chicos de CG también los conocemos hace mucho tiempo y nos había dado el tiempo de hacer esta presentación. Imagínate, que deberíamos haber sido como de los primeros en que, oye, ya vamos con ustedes, pero ahora se dio Bien. una ventana y estoy muy agradecido. Milton, tu pregunta. Sí, hemos ido cambiando la forma en que vendemos la prevención, que es lo que decía Alejandro también, pues lo que tú decías, Milton. Prevención por sí es fome y no vende. No vende la prevención así como, oye, quiero identificar factores de riesgo laborales con uso de videoanalítica. Ya, pero ¿qué más? Porque eso no me va a mover, no me va a mover a mí como cliente en esto. ¿Y qué es lo que hicimos? Es obviamente meternos en la producción. Y entonces otros indicadores, porque dijimos, ok, déjanos medir esto,
y nosotros y te voy a además empezar a entregar cierta información que también con estas cámaras estamos identificando, como por ejemplo, cuál es la capacidad de uso o la disponibilidad que están teniendo las grúas horquillas, que es lo que decía Alejandro. En el sentido de que, mira, acá estamos, como ahora reconocemos la grúa horquilla y sabemos cuando está detenida, podríamos decir de las 8 horas o las 24 horas, porque tienen 3 turnos, de las 24 horas, oye, tiene un 15% o un 30% de detención. Y esas detenciones, según lo que estamos viendo, le vamos a colocar una etiqueta acá, por mantención. Entonces empezamos a vender, mira, ¿sabes qué? Ordenar los pallets otra vez, porque en realidad lo están haciendo de mala manera en su primer intento, te está significando tanto tiempo más de consumo de gruero. Entonces empezamos a vender la prevención integrada en la operación. ¿Ok? Y así ha sido. En una constructora bien grandota para el sur, lo mismo con el asunto del control operacional. De hecho, no hablamos ni de control de prevención de riesgo, hablamos de control operacional. Cómo tiene que estar la faena a primera hora de la mañana con todos estos elementos chequeados. La prevención es uno de ellos, pero tienen que todo el resto de los elementos que componen este proceso constructivo tienen que estar ok. Y así ha sido, o sea, en el sentido de que enfocado al core del negocio del cliente. Y en función a eso, entregamos el mensaje. No, de hecho, hace mucho tiempo que ya no vamos y hablamos de, oiga, ¿sabes qué? Asesoría de prevención. No. Y en LinkedIn nos ven que no es el discurso. A lo más lo que dice acá, ayudamos a diseñar la estrategia, pero a nivel de estrategia de prevención, pero fuerte en temas de operacionales, muy fuerte en temas operacionales. Y entramos a través de prevención, ojo, porque generalmente ocurre que ven que prevención empieza a digitalizar sus reportes, nos va bien, obtenemos resultados y se empieza rápidamente el área de contratistas, por ejemplo. Ok, yo también quiero verlo para el contrato del contratista. Después viene el área comercial o de operación o de calidad. Entonces, al final es como viejo, si la solución de la digitalización es para la empresa, no es para el área de prevención de riesgo. Prevención de riesgo probablemente es una de las que a lo mejor más se mueve, tiene más muñeca o puede convencer más rápidamente. Puede ser. Pero el problema que tiene prevención es que es difícil que tenga presupuesto. Si esa es otra de las realidades, que los departamentos de prevención de riesgo, mientras no tengan presupuesto, va a ser poco o nada lo que van a hacer. Entonces, tips número 1 para lo que viene, porque ya el presupuesto 2020 se está rediseñando. Ustedes saben que todas las empresas lo que presupuestaron para este año lo están rediseñando. Entonces, una muy buena oportunidad para obtener presupuesto o aumentar el presupuesto que ya tenía, porque estamos hablando de la salud, seguridad y salud. Y el COVID viene por salud. Entonces, y salud, y me cuelgo con lo que dice Alejandro, y lo psicosocial. Entonces, como viejo, quieres que haga todo esto, te mantenga en operación, te mantenga en continuidad operacional tu empresa y sin recursos, o sea, ¿dónde has visto? Cualquier programa, cualquier acción va a necesitar un recurso. Entonces, es el momento en donde es un buen momento porque el empresario está dispuesto a ceder, porque no le queda otra, porque todo el rubro está en la misma solución. Y entonces el Departamento de Prevención de Riesgo de la empresa, de la competencia, ya lo hizo. Y él está quedando simplemente atrás. Lo tiene que hacer igual. Este tema de la digitalización, del control del COVID, de presupuestar, de meter fuertemente lo que es la salud, la salud mental, controlar el aspecto de higiene y todas estas dictámenes que están llegando, es una hermosa oportunidad para el área de prevención de riesgo, para rediseñar sus presupuestos, para colocar la prevención donde tiene que estar, y si es con innovación y si es con tecnología, tienen como la torta completa. Porque en la noticia le hablan, oye, la digitalización, en el diario le están hablando al gerente, le están hablando de transformación digital, si no le están hablando de otra cosa. Sí, es súper importante lo que dice Mario, comentarle a Lucía de la República Hermana Uruguay, que ya tiene el micrófono abierto. Y hay que entender, colegas, que hoy día la prevención es excelencia operacional y aseguramiento de la cadena de valor. ¿Ya? Y eso hay que tenerlo claro y eso es lo que tenemos que vender a los gerentes. Y súper de acuerdo con lo que dice Mario.
tenemos dos formas de ver hoy día el problema del COVID. ¿Ya? O lo vemos como un problema, o lo vemos como Claro, una oportunidad. una oportunidad tremenda. Yo recuerdo hace menos de un año atrás que nadie quería hablar de equipos de protección personal, y hoy día se están peleando. ¿Ya? Oportunidades en las crisis hay. Lucía Pérez de la República Hermana Uruguay, te tengo el audio abierto para que puedas realizar tu pregunta. Hola, buenas noches Alejandro, Mario y todos los que están aquí presentes. Mario, quisiera decirte que muchísimas gracias por compartir tu conocimiento. Desde acá de Montevideo, Uruguay, te sigo desde hace un tiempo, desde que comenzó todo lo que sería la cuarentena aquí en Uruguay. Decirte también que formé parte del curso de análisis de datos que brindaste hace un par de semanas. Muy interesante porque realmente es muy lindo poder ver la prevención desde el lado y adaptarla desde el lado del avance de la tecnología y hacer énfasis en lo importante que es tener tangibilidad de los datos y poder jugar con ellos para poder vender un buen servicio y tomar decisiones al respecto. Entonces, en base al análisis de datos y en cuanto a lo que comentaste tú acerca del pasaporte, que sería el cuestionario que se le hace a los trabajadores antes de comenzar día a día en el trabajo para poder detectar si estuvieron en contacto con otras personas o están presentan diferentes síntomas. Así es. Quisiera preguntarte cómo poder adaptarlo en un lugar de trabajo y cómo podemos asegurarnos que la persona lo complete antes de llegar al lugar de trabajo y asegurarnos que la persona no llegue al área de trabajo antes de completar ese cuestionario. No sé si fui muy clara. Sí, súper claro, porque son las conversaciones que estamos teniendo con los clientes durante esta semana. Mira, nosotros basamos este pasaporte generalmente en el procedimiento COVID que tiene cada empresa. Tiene los lineamientos, lo que dice la OMS, lo que dice el Ministerio de Salud local, etc. Pero nos basamos mucho en lo que, cómo está enfrentando el COVID la empresa. Probablemente tiene un protocolo o un plan de acción. Entonces, en función a eso, le entregamos al trabajador ciertos lineamientos. El primer lineamiento es que el chequeo de salud se hace en su casa. Primero, es el primer lineamiento. Y eso se entrega como una instrucción. Es, mira, tienes una nueva obligación. Antes te medíamos la temperatura aquí en la puerta, ahora es en tu casa. Entonces, te vamos a facilitar ese trabajo, en alguna empresa lo estamos haciendo así, y te vamos a entregar un kit COVID. ¿Qué es un kit COVID? Es una cajita en donde al interior hay un termómetro personal, en donde hay una mascarilla, hay un documento que es una charla de instrucciones básicas de cómo utilizar el termómetro, de cuáles son algunas recomendaciones con respecto a cómo cohabitar con tu familia, cómo ir al supermercado, etc. Y ese kit tú te lo vas para la casa y cada vez que en la mañana o previo al turno, porque algunas personas ingresan de noche, cada vez que inicies tu trayecto directo a la empresa, necesitas completar este formulario. Si no completas este formulario, no te va a llegar el pasaporte. Y si no te llega el pasaporte, no vas a poder entrar. Eso por un lado. Las empresas lo han tomado súper bien, en el sentido de que el trabajador entiende que esto es el COVID es un manejo que es transversal. No es que salga de la empresa y quede protegido de no contaminarse. Al contrario, es una pandemia mundial, es global. Por lo tanto, puede ser en su casa, en el supermercado, puede ser en el trabajo, etc. Entonces, él entiende además que el riesgo de estar contaminado y exponer a toda su familia es enorme. Por lo tanto, es el primer interesado en completar este pasaporte COVID. Entonces, él lo completa, le llega su correo, el correo le dice que tiene su pasaporte aprobado, inicia su trayecto a su lugar de trabajo. En la portería, simplemente ven que tenga el pasaporte aprobado, con la fecha de hoy. Y es una actividad que se hace todos los días, durante todos los días hacia adelante, por lo menos este año. Porque esto no va a ser una de las medidas que las empresas, de hecho, estábamos leyendo una de las recomendaciones que entregó en un oficio el Ministerio de Economía acá en Chile y habla justamente de pesquisar a los trabajadores previo al ingreso del trabajo. ¿Lo podemos hacer en papel? Claro, lo podemos hacer en papel, pero el costo de tener a un profesional de prevención de riesgo o un paramédico ahí todo el día y el riesgo de exponerlo es enorme. Así que
hay que digitalizar ese proceso y ya lo estamos aplicando en Perú y en Colombia, así que esto es un tema que lo podríamos hacer aquí, en Temuco, en Antofagasta, en Montevideo, sin ningún problema, porque esta es la gracia de la tecnología que está disponible arriba en la nube. Y gracias por participar en los cursos. Doy un pequeño aviso. Viene el 13 de mayo, vamos a hacer la segunda parte, que no son, o sea, se integran, pero no necesariamente haber participado en el primero, también pueden partir con el segundo, que es diseño y construcción de formularios digitales en seguridad y salud en el trabajo. Hemos visto, ¿cuántas veces hemos visto, Alejandro, listas de verificación interminables, inconsistentes, inentendibles, ilegibles? Y eso además lo queremos digitalizar. No. Entonces, antes en el diseño tienen que haber ciertas condiciones, ciertas reglas. Y eso lo vamos a hacer en un taller de 2 horas el 13 de mayo. Entonces, invitados todos, y a través de Alejandro vamos a hacer algún beneficio, no sé. Sí. Mira, siempre salen muchas dudas de cómo lo hacemos, cómo aplicamos el pasaporte, ¿no es cierto?, a los adultos mayores, de cómo lo hacemos en las zonas rurales, de cómo lo interesante. y eso hay que tener claro dos cosas. Recuerden que la superintendencia, a través de su instructivo, determinó que se debe capacitar en el tema del COVID y en el caso particular de Chile de las medidas preventivas para ello. Así Por lo es. tanto, si nosotros incorporamos el pasaporte o otro mecanismo de seguimiento para el tema particular del COVID, lo primero que tengo que hacer es enseñarle a las personas a cómo ocupar la tecnología para poder responder la encuesta. Es lo primero que debemos hacer. Así es. ¿Ya? Lo otro, todas las soluciones tienen brechas de ocupación, ¿ya? O sea, si yo estoy en una zona rural donde no hay acceso a tecnología, evidentemente no puedo usar esa tecnología. Es parte de la limitancia que tenemos hoy en día, y en ese lugar específico lo que podemos habilitar, recuerdo lo que lo estábamos viendo ahí en la presentación, son los cuestionarios tipo formulario que se pueden hacer con distintas herramientas y distintas apps, y la persona puede en su casa, en el correo, a lo mejor responder ese cuestionario. Ahora, si la persona no tiene acceso a internet, no tiene acceso a computador, no tiene acceso, también la podemos hacer por vía telefónica. Si la persona no tiene acceso a vía telefónica, podemos ir, ¿no es cierto?, ya, y hacerla con métodos preventivos directamente a su casa. Ya la tecnología nos facilita los procesos, la tecnología nos permite disminuir, ¿no es cierto?, la grasa de los procesos, pero evidentemente la misma tecnología nos da absolutamente solución a todas. Y cuando hablamos de tecnología, siempre confundimos tecnología con tener computadores nuevos, celulares nuevos. No, la tecnología es toda aquella que nos permite hacer más eficientes los procesos. Si nos permite hacer más eficientes los procesos, la utilización de un Word, bienvenida la tecnología del Word, ¿no es cierto?, y ocupémosla para poder dar solución a los problemas. Esto así lo estaba viendo una pregunta, así que le damos la palabra a Edison. Hola, muy buenas tardes, colega. Y Mario, consulta. Yo dentro de la empresa que estoy trabajando, utilizamos una aplicación muy similar a la que tú estás planteando. Buenísimo. Y la consulta, básicamente, que quería consultarle, tú para impregnarte y para poder tener la visión de hacer esta aplicación, esta metodología de trabajo, ¿tú tomaste algún curso, CIS, metodología Lean, Six Sigma, algo similar? ¿O que pudieras comentarnos quizás? Ya, gracias por la pregunta. Quiero complementar el punto anterior y vuelvo a lo tuyo. Con respecto a estos medios tecnológicos, hay una empresa constructora enorme que lo que hizo fue contratar un call center para que todas las mañanas llamen entre las 7 y las 7:30 de la mañana a cerca de 5.000 trabajadores para hacerle la misma encuesta. Porque probablemente es lo que estamos conversando, de que a lo mejor no tenían el celular, que no sé qué cosa. El costo de eso es enorme. Y fíjate de contratar un call center para hacer la encuesta porque es un requisito, eso por un lado. Lo otro, vimos en otra empresa de que esta brecha digital tiene mucho de prejuicio, tiene mucho de paradigma, porque esa persona de alguna manera, bueno, estoy hablando de algo intermedio, porque si no tiene celular ahí no podemos hacer nada, pero si de alguna manera vemos que el trabajador manda un WhatsApp
no le va a complicar contestar una encuesta de 5 o 7 preguntas. De hecho, lo que hemos conversado también es que las familias, cuando están tomando desayuno, antes que el trabajador se vaya a su empresa, ayude a aquellos trabajadores menos tecnológicos. De hecho, no yendo bastante cerca, una empresa de aseo, que nosotros teníamos muchos prejuicios con las señoras del aseo, porque su nivel educacional era bastante bajo, de que no lo iban a hacer. Oye, una bala, bueno, acá en Chile decimos una bala, súper motivadas, todas haciendo su encuesta sin ningún problema, se mandaron el link por WhatsApp, no tenían correo electrónico, imprimieron el QR, se lo echaron en su cartera, en fin. Y ahora respondiendo tu pregunta, con respecto a si aprendimos algo, yo creo que también hay un poco de los intereses. A mí siempre me ha gustado la tecnología, siempre me ha gustado las plataformas, integrar cosas, y me fue relativamente fácil meterme al mundo de las aplicaciones hace 6, 7 años atrás. Pero en el intertanto, por ejemplo, tenemos igual gente dentro de mi equipo que tiene especialidad en Lean, en TPM, nos especializamos los tres en Scrum. Entonces, cuando hablamos de tecnología, también hablamos de métodos. Y estamos tratando de incorporar métodos que están disponibles en otras disciplinas, como por ejemplo en el desarrollo de software. En desarrollo de software hay varias disciplinas varios métodos que agilizan la entrega de productos basados en código, en software. Y estamos aprendiendo de ellos, porque creemos que la prevención tenemos que agilizarla. De hecho, el término ágil se utiliza mucho en el ámbito de TI y nosotros lo acuñamos. Vemos que siempre tratamos de entregar un servicio ágil. Y entonces hay una mezcla. No es que hayamos aprendido a programar una aplicación. Esa es una vuelta súper ineficiente. Mejor a lo nuestro. Nosotros sabemos mucho de prevención, mucho de negocio, mucho de relacionamiento comercial, algo de marketing, y con todas estas disciplinas podemos empaquetar los diferentes proyectos. Por eso hoy día es el COVID y puede ser el pasaporte. Hace un mes pasado fue inteligencia artificial, hace 6 años fue una aplicación, y al final estamos constantemente en una rueda de creación. Identificar oportunidades, definir ya, prototipar y crear. Eso nosotros lo tenemos en grande en nuestra empresa. Hay un micrófono abierto por detrás. Ya. Soy dejé abierto a Catherine, de la región de Ñuble, si la memoria no me falla, que quería hacer una pregunta. Hola a todos, muchas gracias Mario. Mi pregunta es básicamente en el área de la construcción hay mucha gente que son analfabetas, sí. Entonces es un poco más difícil de llegar a implementar tecnología e innovación con los trabajadores, sobre todo con el pasaporte del COVID, claro. Porque hay gente que con suerte sabe leer, con suerte. Porque la construcción generalmente se basa en adultos mayores y jóvenes con muy poca escolaridad. Entonces, ¿cómo lo aplicarías tú y qué consejos nos daría a todos de que pertenecemos a la construcción? Sí, bueno, nosotros tenemos una obra de construcción que está trabajando con nosotros, pero es lo que tú dices, y además mucha subcontratación, también en la zona de Talca o más por el interior, mucho extranjero de Haití que tienen que se expresan tienen obviamente otro idioma, etc. Entonces, y más que en el pasaporte, es como a la prevención, yo diría. ¿Cómo podemos hacer una prevención moderna, ágil, con esos trabajadores que son analfabetos, que tienen una serie de deficiencias dentro de la operación, desde el punto de vista del entendimiento, de la prevención de riesgo, y cómo le vamos a hacer llegar el mensaje? ¿Qué es lo que hemos hecho? O sea, la encuesta hay que hacerla sí o sí. Y la encuesta la vamos a tener que hacer en papel, si no la vamos a hacer si es con papel o es digital, una de las dos. Una tiene beneficios, ambos tienen beneficios, obviamente, pero también tienen costos, ¿ok? El costo de procesar toda esa información o probablemente el costo de oportunidad de no hacerlo. Yo creo que eso es lo que le va a ocurrir si lo hacemos en papel. El costo de oportunidad de no procesar la información va a ser alto. Entonces, frente a ello, en una otra empresa utilizamos estas como pictografía tanto para en el español o como en CROERE para hacer esta encuesta. Y esta encuesta, lamentablemente, la tuvimos que hacer en las instalaciones.
porque habíamos visto la alternativa de que una persona en portería estuviese realizando una encuesta él, o sea, Catherine, yo estoy como en la puerta y te recibo, y yo hago la encuesta por ti, y la empiezo a completar en un celular o en un computador, pero todas las personas llegan como en un mismo horario. Entonces, estamos buscando cómo llegar a ese punto de equilibrio. No tengo como la solución correcta para tu caso en particular, pero lo que sí te hemos comentado es que hemos hecho una serie de ideas que podrían, que estamos en proceso de validación para trabajador poco calificado. Como te digo, estamos en la etapa 2 acá, de idear y prototipiar, y viendo si resulta. Tenemos 2 o 3 ideas que las estamos prototipiando. Sí, los desafíos siempre van a existir. Lo que hace la innovación, lo que hace la tecnología es tratar de facilitar esos procesos y cada caso es particular, cada caso, ¿no es cierto?, va a depender de las características de la organización, de las características personales y tenemos que adecuar la herramienta a cada uno de esos sectores. Rodrigo, desde la 8ª región, ¿no es cierto?, los quiere hacer una consulta, ya está el micrófono abierto, Rodrigo, para que les pueda preguntar a Mario. Hola colegas, buenas noches. Mario, buenas noches. ¿De dónde nos llama Rodrigo? De acá de Concepción. De Conce. Yo estudié en la U de Conce. Excelente. Soy de allá, soy de Tomé. ¿Sí? Imagínate, sí, Ah, soy de Tomé. perfecto. De Tomé y estudié en la U de Conce. Y mis viejos son de Chillán. Esa es mi historia pasada. Dentro de la región. Dentro de Cerquita. la región. Bueno, ahora hay otra región, Puñuble. Sí, ahora sí. Pero bueno, está al ladito. Ah, sí, o a 100 kilómetros. Mario, mi consulta es la siguiente. Mira, bueno, separando quizá un poquito el tema que está relacionado a todo lo que tiene que ver un poco con la pandemia y el COVID, ¿no es cierto? Todo esto que tú estás aplicando en relación a digitalizar la información y los formularios, ¿ustedes lo han hecho o quizás lo tienen relacionado a los protocolos MinSal? Protocolos MinSal sí tiene algunas cosas, bueno, planilla en realidad, ¿no es cierto? Sí, harto planilla con sus ventanas, que tú completas una cosa y se te aparece en la otra ventana, etcétera, etcétera. Pero digitalizarlo, hacerlo dentro de la misma aplicación, o sea, te hago la pregunta también en el sentido de que si se puede, pensando de que todo el protocolo no es algo que se le ocurrió a una X persona, sino que viene todo a través de la parte gubernamental. Así es. Y que hay que pedir quizá una autorización. Pero han pensado a lo mejor en poder digitalizar para hacer quizá todo este proceso más pequeño, porque el protocolo, estamos claros que hay protocolos que son muy rapiditos que se hacen, o son más fáciles, y otros que llevan en realidad bastante tiempo. Y más tiempo va a depender también de la cantidad de personal en la empresa. Entonces, ¿han pensado quizá en conversaciones, quizá, no sé, o de empezar a probar que este protocolo sea más fácil de forma digital? Mira, y no es solo un protocolo, son varios protocolos. O sea, varios. Mira, todos los protocolos, mejor dicho. Todos los protocolos, sí, efectivamente, porque todos se tienen que identificar y evaluar. Oye, y se aplica o no. Lo que hicimos es cargamos todos los protocolos en una plataforma como y ahí lo estamos llevando por obra, todos los protocolos. Y ahí vamos haciendo la documentación y el chequeo directamente. Así que lo que te puedo recomendar es que, y para no quitarle el tiempo al resto de los colegas, es que me contactes por mi correo o por LinkedIn y te muestro cómo lo estamos haciendo a través de Trello, porque insisto, la tecnología es tecnología, te va a servir esta o la otra. Es lo interesante en el diseño, cómo tú lo conceptualizas. Y eso es lo que yo creo que es la clase que tiene nuestro equipo, de que estos problemas hacemos mucha empatía, entendemos de dónde viene, porque somos colegas, entonces entendemos, nos duele también. Vemos la mejor solución y en función a la herramienta disponible que mejor de alguna manera responda es la que utilizamos. Y por eso te digo, pues lo hicimos y está resultando. De hecho, llevamos todos los protocolos de un par de empresas a través de esta plataforma, sin ningún problema. Así que no tengo el link ahora, lamentablemente, podríamos haber revisado, igual llevamos harto rato, como que lo extendimos, pero da para más, Alejandro, o sea, hablar de protocolo y tecnología también. Así que lo que te recomiendo es que o me escribes o me pistolea el QR y conversamos, sigamos conversando, porque es interesante lo que tenemos construido desde el punto de vista del manejo de los protocolos. Sí, exacto, y la verdad que hoy día podemos digitalizar todo y podemos hacer un
Oh, sí, podemos. Es que el papel ya no da más. Sí, última pregunta de la noche, ya son las 21 horas, ¿no es cierto? En Chile, Luciana, una querida amiga ahí de la República de Uruguay, nos va a hacer la última pregunta de la noche. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por este Zoom. Agradecerle a Alejandro también y a Mario y a todos, un gusto saludarles. Eh, no quiero extenderme mucho, pero pensando en esta herramienta tan interesante que en cuanto al pasaporte de COVID, me preguntaba, como ponía allí en el chat, respecto en el ámbito sanitario, en este punto 2, en donde en realidad el control debería hacerse desde la organización con los datos que ingresa la persona, ¿cómo se incorpora la trazabilidad en los casos? Pensando en los pacientes y que, por ejemplo, acá en Uruguay lo que sucede es que las pruebas demoran varios días Sí, y una persona asintomática perfectamente podría dar un aprobado en este pasaporte sin serlo. así es, así es. Y probablemente en el papel va a ocurrir lo mismo. Una persona asintomática va a pasar y te va a contaminar adentro. Acá en Chile, el cálculo que están haciendo es que el 30% de las personas son asintomáticas, según los cálculos que están haciendo el Ministerio de Salud. De ese 30%, muchos están pesquisando alrededor del trabajador o la persona con COVID positivo. Por eso aparecieron estos nuevos testeos de asintomáticos y la duda era cómo llegaban tan directo, porque lo que hacían era que al que el positivo testeaban a todos los que estaban alrededor. Entonces, a tu pregunta es el trabajador asintomático probablemente no vamos a tener cómo pesquisarlo, es lo que está ocurriendo en todo, a menos que le hagamos un PCR, que no es la funcionalidad de lo que estamos conversando. Esto es pesquisar a los sintomáticos o con historias de contacto con personas positivas o sospechosas. Eso es lo que estamos revisando. Y el plan de acción que se le entrega a ese trabajador va en función a la sintomatología o a su historia de contacto. Eh, eh, Claro. Ahí lo que ocurre es que se notifica tanto a ese trabajador como a la empresa y la empresa aplica su plan COVID. ¿Qué ocurre con ese trabajador cuando lo tengo con temperatura? Lo mando de cuarentena a la casa probablemente y le digo que vaya a su centro de médico más cercano para que le hagan los exámenes correspondientes y ese certificado me lo adjunte para yo hacer todo el tema administrativo por ese día que faltó. Al otro día, ese trabajador, y yo con el certificado ya en mano, tiene que realizar otro pasaporte, otro pasaporte, eso es diario, no puede no hacerlo si es que no tiene licencia médica. Si tienes licencia médica, entonces sigue las instrucciones del médico tratante con respecto a la enfermedad que se le haya pesquisado. Entonces, lo que hacemos es agilizar la comunicación a través de una capa digital, pero el procedimiento nosotros no tocamos. Cómo actúa hoy día la empresa no lo tocamos. Lo mejoramos probablemente, le entregamos otras recomendaciones para hacerlo mucho más potente, pero la empresa decide qué hacer con el escenario. Bien, gracias. No, gracias a ti. Así es, chicos, ya 1 hora y media casi Wow. de conversación, 1 hora y 15. Siempre le decimos lo mismo, se lo hace poco el tiempo. Para que ustedes vean la importancia de debatir, de conversar de estos temas. Lo hemos dicho siempre, Mario, tú lo sabes, el colegio de expertos no busca tener más me gusta, no busca tener, ¿no es cierto?, entre comillas, 11 millones de seguidores. Nada por el estilo. Lo que buscamos es aportar técnicamente al debate, aportar con ideas, con innovación, con conocimiento, y como lo hemos hecho con los países hermanos, formar conocimiento circular. En redes, saludar a todos los que lo han seguido, a Rodrigo Urra, a Iván González, a Janet Yáñez, a Joana Opaso, a Luz María, a Ulises, a José, a César Vidal, que siempre los coopera subiendo información y enviando información a los colegas, a Irene, a Maximiliano, tenemos amigos de Paraguay, de Uruguay, de Venezuela, en fin. Siempre estas charlas los dejan con gusto a poco y seguramente vamos a hacer una 2.0, vamos a hacer una... en eso, pues vamos a hablar de los protocolos, seguramente cómo digitalizarlo
A nombre del Colegio de Experto Mario, agradecerte tu disposición, agradecerte tu buena onda y agradecerte que nos muestres lo que estás haciendo y que los colegas sepan eh, avanzar. Tres conceptos para mí que nos quedan: innovación, innovación, innovación. Y Mario, darte lo último, la última palabra, como lo hacemos siempre, lo hacemos con el invitado. 3 minutos para que te puedas saludar. Sí, agradecer la invitación. El innovar es ahora, no esperen más momentos, no esperen tener la última calificación o certificación de algún estudio que pensaban que tenían que hacer al final. Necesitamos una prevención 2.0, estamos al debe. Chile, si es cierto, tiene una cierta ventaja, pero esa ventaja es súper transitoria y los servicios que podemos entregar desde un país como Chile se pueden exportar a través de la tecnología sin ningún problema hoy en día. Antes decían, oye, estoy en Uruguay, ven a mostrarme tu solución. Ahora es inconcebible esa propuesta, te la muestro desde acá, funciona, revísala. Es lo mismo que desde Santiago a Antofagasta, en el sentido de que y hacíamos el viaje, íbamos a Puerto Montt, etcétera. Oye, todo es digital, todo se encapsula y se envuelve en un ámbito digital. Para cerrar, cuenten con nuestro apoyo. Nos gusta entregar hartos consejos de cómo no errar o cómo no hacerlo, porque producto de la experiencia. Así que en ese sentido, todos nuestros canales abiertos, LinkedIn, usamos mucho LinkedIn, mi correo lo tienen disponible, y Alejandro, al parecer, esto da pero para muchísimo. Vamos a preparar algunas cosas que se las vamos a dar de regalos, como lo comentábamos, el material de las plataformas para teletrabajo. Vamos a coordinar cómo entregamos esta plataforma, este panel de COVID con la legislación, ya que tú tienes contacto en otros países, porque vamos a necesitar contacto en otros países para que vayan alimentando esos paneles. Te lo vamos a dejar presentado para que tú lo puedas revisar y darle el visto bueno. Y vamos a hacer un curso, como te decía, de formularios digitales, cómo construirlos. Y obviamente a la comunidad del Colegio de Expertos vamos a hacer alguna regalía importante como para que puedan todos participar. Todos tenemos que participar en eso. Así que un abrazo, Alejandro. Gracias a todos los que están detrás de ti, a Boris y a su equipo. Y muy, muy, muy feliz por haber participado y haber dado término a esta conversatorio, que ya son, como te digo, las 9:15. Nunca pensé que íbamos a estar tanto rato conversando. Estoy muy contento. Sí, agradecer a todos, contarles que ya para el próximo martes vamos a hacer una pelea, vamos a agarrar un round el próximo martes, Mario, ¿eh? Ya, sí. Tasa de siniestralidad de Chile, y invitamos a un especialista del Colegio de Expertos que va a decir la verdad, ya que no va a estar con miedo, sino vamos a ir de frente, como siempre lo ha hecho el colegio, a decir la verdad de lo que está pasando en Chile. Increíble, como tú bien dices, la comunidad del conocimiento tiene que surgir. Sí. Para el 19 tenemos una amiga desde Colombia que lo va a hablar, ¿no es cierto?, de salud, de gerencia de la felicidad en la salud laboral, un tremendo tema. Y también tenemos ya para fines de mayo otra conferencia agendada, así que siempre el espacio va a estar abierto, todos invitados, ya saben cuál es la metodología, sigamos sumando, sigamos creciendo. Agradecer a nuestros amigos de Uruguay, de Argentina, de España, de Perú, de Colombia, Paraguay, México y Bolivia que se sumaron a esta transmisión. Un abrazo, Mario, y como siempre, hagamos innovación y hagamos prevención. Chao a todos, gracias. Chao, Rodrigo. Chao, Caterín. Chao, muchachos.